Ayer, por primera vez que yo recuerde, desde que tengo uso de razón y tengo 37 años, se celebró en Madrid una manifestación de la extrema derecha que pasó por el barrio de Chueca, muy vinculado pues al movimiento LGTBI, y en esa manifestación pues se gritaron cosas como fuera maricas de nuestros barrios, fuera sidosos de Madrid. Esta es una cosa que, como digo, jamás recuerdo que haya pasado, ni gobernando Aznar, ni gobernando Rajoy, ni gobernando nadie. Es decir, es un salto cualitativo en la medida en la que implica pues una manifestación de la extrema derecha que se siente tan tremendamente impune y que está tan tremendamente envalentonada que se atreve a gritar a la cara a un grupo a un sector, a un colectivo social pues tan digno como cualquier otro, que se tiene que ir de su ciudad por su orientación sexual y que van a por ellos. Claro, es decir, esto se ha discutido mucho en redes sociales, se ha dicho que estaban ejerciendo su libertad de expresión y que tenían derecho a manifestarse y decir lo que consideraran oportuno, pero si aplicamos no solamente el derecho constitucional, sino el más elemental sentido común, esto no es así. Es decir, si por ejemplo un capo mafioso se reúne con dos sicarios y les dice, metedle un tiro en la cabeza a este, y la policía lo pilla y lo detienen, no puede alegar que estaba ejerciendo su libertad de expresión, que estaba manifestando una idea, tenéis que matar a ese, y que todas las ideas son legítimas. Evidentemente, aquellas ideas que implican atacar los derechos más elementales, más inalienables de otros, los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos que son patrimonio inalienable de cada uno, que por tanto ninguna mayoría tiene derecho a quitárselos, pues esas expresiones, esas ideas, que a la vez son, que a la vez no se gritan de una forma, digamos, porque les da por ahí, sino que gritan porque tienen un programa político que quieren llevar a cabo que implica llevar a la práctica esas ideas y convertirlas en leyes. Pues, como digo, esas ideas son perseguibles en la medida en la que se griten públicamente, en la medida en la que se intenten llevar a la práctica, desde el momento en el cual gritarlas, llevarlas a la práctica, implica por una parte un atentado gravísimo contra el derecho a la integridad moral de aquellas personas que se ven insultadas, que se ven, que ven cómo se llama a su exclusión, que ven cómo se pide a gritos que se vayan de la ciudad, que se vayan de sus casas, que se les margine, que se les meta en guetos. Es un atentado contra su honor, sobre todo contra su integridad moral. Pero también, es decir, en la medida en la que esas ideas implican un atentado contra los valores fundamentales de cualquier Estado social y democrático de derecho como se supone que somos nosotros. Es decir, y suponen también un atentado contra otros derechos fundamentales, aparte de la integridad moral, como puede ser el del artículo 14 de la Constitución, que a su vez está en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, orientación sexual, religión, raza, etc. Entonces, como digo, esto no es libertad de expresión. Una de las primeras cosas que se enseña a los alumnos en Derecho Constitucional es que los derechos fundamentales tienen límites externos y límites internos. Límites internos se derivan de la propia naturaleza del derecho. Mi derecho a la libertad de expresión no abarca mi derecho a casarme. Eso es un derecho distinto. Es decir, los límites internos, digamos que responden al contenido lógico inherente al propio contenido del derecho. Y luego están los límites externos. Es decir, en principio el derecho a la libertad de expresión implica que yo puedo hablar, opinar, pero si mis opiniones y mis expresiones atentan de forma clara contra derechos fundamentales de otro, si yo le llamo a otro cerdo, hijo de puta, cabrón, o le digo te voy a matar, estoy invadiendo su derecho al honor, su derecho a la integridad moral. Es un límite externo, los derechos del otro. Es esta expresión tan famosa de mis derechos, tus derechos acaban donde empiezan los míos. Y entonces ahí hay que ponderar cuál de los derechos vale más, si mi derecho a la libertad de expresión o el derecho al honor del prójimo, o a la integridad moral, o a no ser discriminado por razón de su orientación sexual, y evidentemente en estos casos es obvio que valen más los derechos del otro que no se está metiendo con nadie y que no tiene por qué soportar que pues, se pretenda, emulando antiguos regímenes que sufrimos aquí en España hasta hace no poco, echarle de su ciudad, marginarle, discriminarle, invisibilizarle, encarcelarle por algo tan lícito
cómo ejercer su sexualidad. Claro, es decir, esto implica que, ante todo, tiene que actuar la justicia. Es decir, los delitos de odio, yo siempre he dicho que para mí, tal y como está redactado el Código Penal, es muy subjetivo y que no, y que debería tener una redacción mucho más clara. Es decir, porque llama a equívocos y podría incluso permitir que se castigasen conductas que, en fin, es decir, que no debieran castigarse, porque, como yo siempre digo, el odio es libre. Yo tengo derecho a odiar a otro y tengo derecho a expresar mi rechazo a ese otro. Lo que no puedo hacer es atentar contra sus derechos fundamentales y decir cosas tan concretas como váyase usted de la ciudad por ser homosexual. Es decir, pero si, por ejemplo, yo siento un rechazo muy grande hacia el PP o hacia, yo qué sé, es decir, una asociación de tal ideología, pues yo tengo derecho a expresar, entre comillas, ese odio siempre y cuando no llame a que se les agreda, a que se les excluya, a que se violen sus derechos fundamentales, tengo derecho a expresar ese odio. Por lo tanto, más que delitos de odio, tendrían que llamarse delitos de apología de la negación de los derechos fundamentales del prójimo o algo así. Es decir, pero bueno, que en este caso, en los que el mensaje es tan claro, desde luego la policía tiene que actuar, los jueces tienen que actuar y hay que castigar a la gentuza que ha hecho eso. Y el hecho de que hayan actuado así, que como digo, en 37 años que tengo jamás había visto una cosa así, pues evidencia que la extrema derecha está más envalentonada que nunca, más fuerte que nunca, que Vox, en fin, es el catalizador de todo eso. Así es como en estas películas tipo El Señor de los Anillos, que se despierta Sauron o se despierta el espíritu o el monstruo que es el jefe de los malos, después de un sueño de 1000 años, y todos sus secuaces que estaban repartidos por todo el mundo se sienten su aura y van todos hacia donde estaba él y se reunifican. Es decir, pues Vox ha tenido ese papel, es decir, Vox ha tenido el papel de mantener unos discursos que hacen que la ultraderecha no se sienta, que los miembros de la ultraderecha no se sientan aislados, es decir, y que se sientan avalados, en el sentido de que dicen, oye, aquí hay un partido que tiene muchos votos y que tiene muchos escaños y que está diciendo lo que decimos nosotros. Es decir, entonces, nuestro sueño es factible. Es decir, y todos los cabezas rapadas que antes hacían acciones aisladas de vez en cuando, y todos los ultracatólicos de estos mega reaccionarios, pues sienten que sus sueños de represión, imposición de un modelo cultural y religioso arcaico, pueden ser una realidad. Entonces, su actividad se dispara y hacen cosas que antes no se atrevían a hacer. Precisamente, como digo, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo que se disparan las agresiones contra personas homosexuales, estamos viviendo que se queman sedes de partidos, como la sede de Podemos, estamos viviendo que se atacan mezquitas, es decir, porque toda esa gentuza que antes se sentía impotente, ahora mismo, gracias a Vox, sienten que tienen una oportunidad, es decir, y les lleva pues, maximizar, a disparar sus acciones, es decir, maximizar sus conductas infames. Bueno, pues esto es una cosa que efectivamente obliga a que el gobierno se mueva, es decir, obliga a que el gobierno se mueva para castigar a esta gentuza, pero también obliga a que el gobierno se dé cuenta de que no solamente castigando a los nazis que hicieron esta manifestación se pueden solventar estos problemas. Es decir, que ahora mismo en España hay una desafección social tremenda como consecuencia de la crisis. Es decir, hay muchísima gente que se está quedando en el camino y hay muchísima gente a la que le siguen desahuciando todos los días, independientemente de las mentiras que dice el gobierno de que ya no se desahucia a nadie. Y que la subida del precio de la luz está dejando en la estacada a muchísimas personas. Y toda esa gente, una buena parte de ellos, pueden acabar siendo presa de la ultraderecha. Es decir, porque no solamente vale con reprimir a los que quieren reprimir a los demás, no solamente vale con castigar a los que quieren negar los derechos fundamentales del prójimo y convertir España en la inmensa cárcel que era con Franco. Es decir, también es necesario, es fundamental, tomar medidas políticas que hagan que la gente crea en el gobierno y que hagan que la gente sienta que el gobierno cumple con sus obligaciones y que el Estado social y democrático de derecho que en teoría somos es una realidad. Es decir, porque si sigue habiendo tantísima gente que se queda en la estacada, que no llega a fin de mes, que no puede pagar el recibo de la luz, que no le llegan las ayudas mientras la situación mejora,
toda esa gente puede acabar en las garras de esta gentuza. Como pasó con Hitler y como pasó con todos los movimientos fascistas que se beneficiaron de las crisis económicas y de la falta de valentía de los gobiernos de centro izquierda para decir nosotros somos los únicos que velamos por el trabajador. Y para, pues, con sus falacias de el inmigrante tiene la culpa de todo y todas estas cosas que dicen, pues explotar ese resentimiento, esa rabia totalmente normal de la gente que lo está pasando mal para poder imponer sus modelos totalitarios. En definitiva, que la manifestación que hemos visto es tremendamente peligrosa porque demuestra que esta gente está más envalentonada que nunca, que lo que han hecho es absolutamente delictivo, que no encaja en la libertad de expresión, que la libertad de expresión no implica la libertad para pedir, promover, organizar la retirada, la anulación, la vulneración, la negación de los derechos fundamentales del prójimo, que los derechos fundamentales del prójimo son sagrados, que nuestros derechos fundamentales son nuestro patrimonio más inalienable, nadie tiene derecho a tocárnoslo, nadie tiene derecho a plantear que se nos nieguen, y que para cualquier persona que no sea un mono, un neandertal, el derecho a vivir la propia sexualidad sin sufrir discriminación, en un contexto donde cualquier persona que tenga dos dedos de frente entiende que una relación homosexual es exactamente igual de plena, exactamente igual de sana, exactamente igual de completa que puede ser un heterosexual, porque permite que los componentes afectivo y sexual, que son propios de toda relación sentimental entre adultos, pues se desarrollen plenamente, exactamente igual, pues en fin, es decir, que en una relación heterosexual. Hay amor, hay deseo y por tanto es una relación exactamente igual de plena y exactamente igual de respetable y exactamente igual de idónea para, pues eso, es decir, conseguir el objetivo de realización personal a través de un vínculo sentimental a largo plazo con otra persona que una relación heterosexual. Y la gente que no piense eso, pues si quiere decirlo en su casa lo puede decir. Es decir, pero si quiere promover en el foro público, en el ágora, quiere promover que se discrimine, que se nieguen los derechos afectivos sexuales a las personas, a un determinado colectivo de personas y que se les margine por tener esa orientación sexual, están atentando contra su propiedad más sagrada, contra sus derechos fundamentales y hay que castigarlos. Y hay que castigarlos por el atentado concreto que están cometiendo y por el peligro para el futuro, en libertad y en democracia que suponen sus conductas. Pero a la vez, como digo, es absolutamente necesario que el gobierno sea socialista de verdad y lleve a cabo políticas socialistas, que no lo está haciendo. Es decir, independientemente de algunas medidas concretas como pues, la subida del salario mínimo que se está llevando a cabo por el Ministerio de Trabajo, las políticas del gobierno para defender a la gente, para repartir la riqueza, están siendo tremendamente deficientes y en un contexto de crisis como este están provocando muchísimo sufrimiento por la falta de compromiso del gobierno. Y eso genera millones de potenciales votantes de la extrema derecha. Y como aprendió Europa en los años previos a la subida al poder de Hitler, no basta con establecer unas leyes que digan determinadas cosas y que digan que somos un determinado Estado con unos determinados valores, ni basta con reprimir a los que intentan cargarse ese sistema de valores. También es necesario conseguir que la gente se comprometa con él, lo sienta suyo. Y para eso son imprescindibles las medidas sociales que el gobierno no está tomando. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por escucharme.